Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú.
oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú.
Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Muy buenas noches, amados. Cristo los continúe bendiciendo. Alegres nuevamente por este reencuentro, poder seguir, amados, aprendiendo la preciosa palabra de Dios. Y como todos ustedes saben, esta vez estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Gloria al nombre de Jesús. El día de hoy vamos a analizar ya el capítulo 2 de Gálatas, versículos 1 al 10. Vamos a estudiar esa parte de la escritura. Hemos titulado el mensaje: Pablo es reconocido como apóstol en Jerusalén. ¿Ya? Así que gloria a Cristo, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por lo que Él nos va a dar hoy día. Querido Jesús, definitivamente sin ti nada podemos hacer. Ruego que tú derrames tu Espíritu Santo, que tú manifiestes tu palabra, que tú reveles, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo y traigas sanidad a quien lo necesita, bendición, desrema, de sabiduría, desliberación. Que tu palabra, sabemos, no volverá a ti vacía, hará lo que tú quieras y será prosperado. Danos en esta hora, Jesús, ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Sea tu nombre glorificado en este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer, amados, Gálatas capítulo 2 del 1 hasta el versículo 10. Ya dice así la palabra de Dios. Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gloria al nombre de Cristo resucitado. Bueno, ya habíamos visto el jueves antes pasado, habíamos tratado casualmente el tema del calvinismo y el arminianismo, ¿no? Pues en realidad en el pasaje donde tratamos ese tema, que está en el capítulo 1 de Gálatas, de los versículos 15 al 24, nos está hablando de cómo pues el apóstol Pablo es escogido desde el vientre, y luego él fue a Arabia, no se sabe qué pasó en Arabia, en Damasco, y luego de 3 años que Pablo se convierte, después de 3 años que se convierte, él va a Jerusalén para ver a Pedro y él se queda con Pedro 15 días. Y solamente encuentra a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, ¿no? Después de 3 años de conversión. Entonces, dice Pablo, no era conocido de vista a las iglesias, sino que solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en él. Esa fue la primera vez que Pablo, después de convertido, va a Jerusalén y se encuentra solamente con los apóstoles Pedro y Jacobo, que es hermano del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el día de hoy vemos una parte más. Pablo está tratando acá de construir una idea, un testimonio, porque Pablo lo que quiere es convencer a la iglesia de Galacia de su error, de cómo estos judaizantes, que eran pseudo cristianos como los que hay hoy día de hoy, que guardan el sábado, que no comen cerdo, que no comen camarones, que guardan la ley de Moisés, que se circuncidan, o sea, siguen siendo judíos, guardando la religión judía y hasta quizá ofreciendo sacrificios en el altar del templo de Jerusalén, porque en este tiempo todavía el templo de Jerusalén no había sido destruido. Sin embargo, decían: yo creo en Jesús, pero seguían en las mismas cosas, seguían en el mismo tema de la religión judía. O sea, no se diferenciaban prácticamente en nada de un judío, ¿no? Entonces, había un grupo de estos falsos cristianos, como vamos a ver, eran falsos hermanos, se habían metido a la iglesia de Jerusalén para espiar, para ver qué estaba pasando. Pero en realidad no eran verdaderos cristianos porque, repito, se circuncidaban y guardaban el sábado y guardaban todos los ritos de la ley, las fiestas judías y todo el tema, ¿no?
Entonces, cuando uno se convierte a Cristo, uno entiende que Cristo, en la persona de Cristo, se esconden todos los misterios y todas las maravillas que Dios tenía reservados para nosotros desde el Antiguo Testamento. En Cristo están las fiestas, en Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Cristo está el verdadero reposo, ¿verdad? Tenemos un reposo en Cristo Jesús. En Cristo está todo. Nosotros no tenemos que guardar los ritos de la ley de Moisés, solamente tenemos que guardar los mandamientos en su línea o en su aspecto moral, ¿no? No matarás, eso hay que guardarlo. No robarás, hay que guardarlo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su tierra, ni su viña. No te postrarás ante ídolos, imágenes, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos hay que guardar. Pero la parte ritual, ¿verdad? La parte religiosa de la ley de Moisés es algo que nosotros ya no tenemos que guardar, porque todo eso lo cumplió Cristo. Ya no tenemos que sacrificar corderos, porque Cristo es el Cordero de Dios. No tenemos que circuncidarnos, como vamos a ver más adelante todavía, porque la circuncisión ahora es en el corazón, es dentro de nosotros, ya no es física, es espiritual. Ya no tenemos que guardar el día de sábado, porque ahora son iguales todos los días, como vamos a ver más adelante. Y ya ahora el reposo es todos los días, ya no es un día sábado, ahora nuestro reposo es todos los días. Vamos a aplicar eso más adelante también. Es decir, ya no quemamos incienso para orar, ahora el incienso está en la misma presencia de Dios, como vamos a ver más adelante. Y así, hay una serie de cosas en la ley de Moisés que nosotros ya no tenemos que guardar, no estamos obligados a hacer. No estamos obligados, gloria al nombre de Jesús, porque en Cristo somos libres de esa religiosidad. Entonces Pablo nos está diciendo ahora, mira, yo subí a los 3 años que me convertí, subí, hablé con Pedro, hablé con Jacobo, la gente no me conocía, solo habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica el evangelio que antes asolaba y glorificaban a Dios en mí. Entonces Pablo aquí en Gálatas capítulo 2, nos enseña ahora y nos sigue contando su testimonio, porque repito, Pablo está tratando de armar una estructura para demostrarle a la iglesia de Galacia el error que habían caído ellos, que había sido de volver nuevamente a los ritos de la ley. Obviamente dentro de la iglesia de Galacia habían muchos judíos, porque aunque Pablo era apóstol para los gentiles, sin embargo cuando él iba a una ciudad, a los primeros que les predicaba eran los judíos. Él aprovechaba y primero le hablaba a los judíos y de ahí salía a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo está tratando de ordenar todas estas ideas para que los hermanos de Galacia comprendan la idea, porque están cayendo en un error. Porque no es justificado aquel que está bajo la ley, porque todos los que están bajo la ley, vamos a verlo más adelante, están bajo maldición. Y el poder del pecado es la ley. Gloria a Dios. Ahora, entonces Pablo dice ahora, después de 14 años, está hablando ahora otra etapa de su vida, dice en el versículo 1, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Ya? Bernabé era un hermano que también era apóstol. Bernabé también era un apóstol. Y eso lo podemos ver acá, porque algunas personas dicen, no, ya no hay apóstoles, ya no hay apóstoles ahora. Los apóstoles terminaron con los 12 apóstoles. No, mentira, no es así. A ver, perdón. Entonces eso vamos a desvirtuarlo un ratito, ¿ya? Hechos 14:14, mire usted, Hechos 14:14, para que veas que después de los 12 apóstoles, sin contar Judas obviamente quedaron 11 nomás, ¿no es cierto? Y Pablo fue añadido después. Después de los 12 apóstoles, seguían habiendo más apóstoles. Mire por ejemplo que dice Hechos 14:14, lo que dice:
Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, estamos hablando de Hechos 14:14, estamos hablando ya de aproximadamente como 25 o 30 años después de la resurrección de Cristo, ¿se te da cuenta? O sea, acá, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, Bernabé es también considerado un apóstol. Entonces eso quiere decir que sí hay apóstoles. Después de los 12 apóstoles siguieron habiendo apóstoles. Y el día de hoy también hay apóstoles, aunque hay muchos que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Entonces acá estaba Pablo, el apóstol Pablo, subió después de 14 años, subió con el apóstol Bernabé y con Tito. No sabemos exactamente cuál era su ministerio, era quizá un evangelista, era quizá un pastor, un maestro, pero ustedes saben que hay una carta en la cual el apóstol Pablo le habla a Tito. Tito estaba a cargo de una iglesia. Probablemente también haya sido un apóstol Tito, la Biblia no lo confirma, pero por lo menos Tito era un maestro, quizá un pastor y evangelista, ¿no? Pero Tito no era judío, Bernabé sí era judío, era un apóstol judío, Tito era un griego, era griego, gentil. Entonces Pablo nos dice en el versículo 2, pero subí según una revelación, es decir, ya hemos nosotros enseñado en el curso de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, que algunas veces el Espíritu Santo te va a revelar algo para que tú hagas algo. No siempre va a ser así. Por lo general, la gran mayoría de veces, el Espíritu Santo te va a hablar en la palabra, o probablemente el Espíritu Santo nunca te diga nada, sino que tú te lances en fe a hacer algo, porque hemos enseñado en el libro de cómo ser guiado por el Espíritu Santo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, cuando tú tengas algo en mente, ponlo en oración. Dile, Dios, hago o no hago, voy o no voy, compro o no compro, invierto o no invierto, hago este negocio o no lo hago, viajo o no viajo. Entonces tú le consultas a Dios y quizá Dios no te diga nada, pero tú te lanzas en fe a caminar en oración, no vas caminando hacia ese proyecto. El corazón del hombre piensa su camino, el corazón del hombre planifica, pero Jehová endereza sus pasos. Quiere decir que en el camino, en el andar, el Padre Celestial, su Espíritu Santo, te va a guiar, ¿ya? Pero aquí en este caso no fue así, porque Pablo subió a Jerusalén según una revelación, es decir, tuvo una visión, quizá un sueño, le fue revelado que suba a Jerusalén. El Espíritu Santo le dijo claramente, sube a Jerusalén. Tienes que hablar con Pedro, tienes que hablar, o sea, algo le habrá dicho el Espíritu de Dios. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes saben que Pablo aprendió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sin embargo, Pablo, a pesar de todas las experiencias profundas que había tenido, y quizá para este tiempo ya Pablo había ido al tercer cielo, como él cuenta después en 2 Corintios, en 2 Corintios, Pablo dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo, miren, aún así, miren lo que hace el apóstol Pablo, y esto no es un desaire para Cristo. Pablo recibió el evangelio por revelación. Hemos dicho que Cristo se le aparecía o le hablaba en sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y esta es una acción sabia. El Señor no se va a molestar contigo. El Señor mismo dice, escudriñarlo todo, retened lo bueno. El profeta profetice y los demás juzguen. Es decir, hermano, sea cual sea la revelación que tú tengas, por más apoteósica o gloriosa que sea, tienes que contrastarla con la palabra. En este caso, Pablo, en esa época no había Biblia, pero Pablo va a contrastar su doctrina con el apóstol Pedro. No dice, no, Pablo, para no haber corrido en vano. Pablo dice, ¿qué tal si por ahí ha habido una interferencia o el enemigo se ha metido y él recibió una falsa revelación? Mejor voy a hablar con el apóstol Pedro, dijo Pablo. ¿Te das cuenta? Mejor voy y le cuento al apóstol Pedro y le digo todo lo que yo predico, a ver qué opina Pedro, porque Pedro es la columna principal.
Pedro era el pastor de todos los 12 apóstoles, ¿no? Y Pablo va y les puso en privado, es decir, le predicó a Pedro sobre la justicia, la redención, la sangre, todo lo que Pablo habla en Romanos, Corintios, y les pone toda la doctrina que Pablo ya años había estado predicando. Por años Pablo había estado hablando esta doctrina sobre la circuncisión del corazón, el justo por la fe vivirá y todas esas cosas, ¿no? La justificación por la fe. Entonces, qué interesante, ¿no? El apóstol Pablo, y es algo que nosotros también tenemos que hacer, mire. Es por eso que hay personas que cuando tú le dices, oye, te dicen, no, mira, Dios me ha hablado en un sueño, he visto una visión, así una visión clarísima, y tú le dices, oye, pero has contrastado, le has consultado a Dios si esa visión, esa revelación es verdadera, es de Dios. No, Dios no se equivoca, dicen, ¿no? Caso de este que ya se murió, José Luis de Jesús Miranda. A él se le apareció, tuvo una visión, una revelación poderosísima, con P minúscula, y se le apareció un ángel y le dijo, sí, yo soy enviado de la presencia del Altísimo para decirte que tú eres Jesús, ¿no? De Jesús de Nazaret, en la tierra encarnado, en la segunda venida, y lo engañó. Y José Luis de Jesús Miranda, que era un pastor, era un plantador de iglesias de una denominación bien conocida en Estados Unidos, él era puertorriqueño, se la creyó. ¿Por qué? Porque él dice que la revelación fue terrible, con una luz tremenda, que él cayó, tremendo fue. Sin embargo, ¿quién había sido que le dio esa revelación? Satanás. Porque después él comenzó a decir que él era el Cristo, el Hijo del Hombre, y que era el anticristo, y 666 se ponían todos sus seguidores, y cosas por el estilo, ¿se da usted cuenta? Entonces Pablo nos está enseñando acá que nosotros tenemos que contrastar siempre lo que recibimos. Es bueno recibir revelaciones, pero no debemos ser tan incautos, porque hay siempre interferencia del maligno. Pero aquí va Pablo al tema, ¿no? Mira lo que dice en el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, Pablo está diciendo, a mí en ningún momento el apóstol Pedro, ni Jacobo, ni nadie de los que estaban en Jerusalén, nunca me dijeron, oye, tienes que circuncidarlo a Tito, porque Tito es gentil. ¿Qué hace Tito acá? Nadie le tocó el tema de la circuncisión al apóstol Pablo. O sea, como dando a entender, el apóstol Pedro en ningún momento a mí me dijo nada. El apóstol Pedro, ni Jacobo, ni ninguno de los hermanos líderes, nadie me dijo nada sobre la circuncisión. Por eso te dije. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento la circuncisión es del corazón, la circuncisión no es algo que se hace físicamente. Entonces Pablo dice en el 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Es decir, ahí en la iglesia de Jerusalén, donde congregaban los hermanos, habían falsos hermanos que eran introducidos escondidos, quizá enviados por los sacerdotes, quizá enviados por los fariseos o los saduceos. ¿Para qué? Entraban para espiar. ¿Qué están haciendo esos cristianos ahí? ¿No? ¿Por qué? Querían, dice, reducirlos a esclavitud, o sea, querían reconvertirlos al judaísmo. El judaísmo es esclavitud, lo vamos a ver también más adelante, porque aquí en el libro de Gálatas se habla bastante sobre eso. Hay un pasaje donde se habla sobre la esclavitud y todo el tema, ¿no? Entonces, mire, estos falsos hermanos, que eran en realidad judíos que se hacían pasar por cristianos, querían rejudaizar a los hermanos de Jerusalén. Querían que los hermanos se circunciden, es necesario circuncidarlos, decía, es necesario, tiene que circuncidar a Tito. Entonces, Pablo comienza a recibir presión de estos falsos hermanos, que eran judíos en realidad, porque los judíos pues no podían tolerar, hasta el día de hoy, los judíos no soportan a Jesucristo. Hasta el día de hoy usted escucha judíos que odian a Pablo. Los judíos lo odian hasta el día de hoy.
qué tal unción que tenía este hombre que hasta el día de hoy causa alborotos en algunas sinagogas. Los judíos lo odian a Pablo y mucho más odian a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a terminar casualmente. Nosotros estamos muertos para la ley. Cristo vino a terminar con todos los ritos. Y Cristo nos sacó del yugo de la ley, porque el poder del pecado es el yugo de la ley. Y nos puso bajo el yugo de la gracia, el yugo del amor, de la misericordia. Entonces, Pablo dice, no, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar y para reducirnos a esclavitud. Es decir, eran judaizantes, así como el día de hoy hay un montón de judíos en YouTube y en la red, que su función es recuperar, según ellos, a los judíos que se han apartado, a los judíos que están en apostasía, o a los cristianos que quieran convertirse al judaísmo. Hoy día hay una gran presión por medio de una cantidad bastante considerable de rabinos judíos que están atrayendo a los gentiles, y como acá pues ustedes saben que la Biblia dice orad por Jerusalén, ¿no? Sean prosperados todos los que te aman, dice, ¿verdad? La Biblia. Y también la Biblia dice benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces muchos cristianos prácticamente se convierten en aduladores de los judíos, ¿no? Hablan en hebreo, Baruch Hashem, dice, oh sí, rabino, oh shalom, y una serie de cosas. Entonces estos cristianos ya se comienzan a adular a los judíos. Bueno, nosotros no somos llamados a adular a los judíos, tenemos que decirle la verdad. Tenemos que decirle la verdad a los judíos, así les duela, así se sientan ofendidos. Yo no tengo por qué adular a un judío, porque al fin y al cabo los judíos, lamentablemente, si no se han convertido a Cristo, son servidores de Satanás. Y son gente que está trayendo mucha confusión. Entonces se da cuenta. Pero mira lo que dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Si Pablo no se sometió, dijo, no, lo estaban presionando ya. Tito tiene que circuncidarse, ¿qué pasó? ¿Por qué has traído un gentil acá? Él tiene que volverse judío. Dice, nosotros no accedimos a someternos a ellos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, esa presión que hay hoy día también había en esa época. Escucha, hermano, hay incluso pastores evangélicos que se están convirtiendo al judaísmo, están renegando de Jesús, están blasfemando a Jesús y declarando que Jesús es un mago, un brujo y un mentiroso. Pastores se están convirtiendo al judaísmo. Terrible. El mismo demonio que usaba estos judíos, estos falsos hermanos, ese mismo demonio está usando hoy judíos para que los cristianos apostaten de la fe. Yo ya le dije la vez pasada, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, y hay sin fin de cristianos en el mundo, evangélicos y pseudocristianos católicos, que por adular a los judíos están rindiéndole pleitesía a los rabinos como si fueran eminencias, cuando la verdad es que los rabinos están enseñando una cantidad de falacias y mentiras, y Satanás mismo está hablando por su boca. Así que tener mucho cuidado. El mismo demonio que estaba acá obrando en estos falsos hermanos es el mismo demonio que está operando hoy día a través de las redes, a través del YouTube, a través de todos esos lugares en donde pues hay ahora tanta especulación y tanta mentira. Entonces Pablo nos dice ahora, miren el versículo 6, una cosa tremenda. Pero a los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, Pablo les expone el evangelio al apóstol Pedro, y los que estaban ahí, maestros, líderes, se quedaron más bien sorprendidos y atónitos con la sabiduría que tenía el apóstol Pablo. Y dice, eso de reputación, nada nuevo. A mí Pedrito no me dijo nada nuevo, ni nada nuevo me explicó Pedro. Todo lo que le dije,
Pedro dijo amén, 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 amén. Y Pablo le dijo algo, tienes que decirme, Pedrito. Pablito, ¿sabes qué? No. Serás más bien, ven tú y enséñame más a mí. Creo yo sinceramente que el apóstol Pedro necesitaba más bien una cátedra del apóstol Pablo, porque creo que en las mismas epístolas se nota que la profundidad doctrinal de Pablo es mucho mayor que la profundidad doctrinal, sin desmerecer, ¿verdad? No quiero desmerecer al apóstol Pablo, pero cada quien tiene lo suyo, hay que reconocerlo. Pedro fue grande, pero doctrinalmente creo que el apóstol Pablo sentó muchas más bases para que la iglesia pueda caminar en victoria. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a Pablo el Señor lo había levantado como apóstol a la incircuncisión, es decir, apóstol a los gentiles. Y Pedro era el apóstol a los judíos. Mira qué interesante. La vez pasada yo les hablé casualmente que los llamados tienen que ver con tiempo y lugar. La gente a veces no tiene esta noción. O sea, el problema que yo veo muchas veces en algunos centros de estudio teológico es que ahí se meten a estudiar muchos muchachos que no tienen llamado. Y pues ellos estudian y porque ya tienen un conocimiento teológico, doctrinal, ya se creen algo, ¿no? Se llaman a sí mismos. Eso es pecado, hermano. Nadie se llama a sí mismo, ellos se llaman a sí mismos, ¿no? Como ya tienen este conocimiento teológico, se meten de pastores, se meten de esto, se meten de lo otro. Y ellos ni siquiera saben, ¿y tú por qué estás acá? No, porque yo estudié en el seminario, acá necesitaban a alguien, aquí terminé yo. Otros se meten a estudiar porque lo toman como una profesión, como un medio de vida, como una forma de, no digamos lucrar, pero por lo menos de vivir de las cosas de la iglesia. Entonces, pero ellos nunca fueron llamados, ahí está el problema, ¿se da cuenta? Cuando Dios te llama, Él te llama para que hagas algo y que vayas a un grupo determinado de personas a hacer algo. Ese es un llamado. No es que Dios te diga, ya hijo, mira, yo te levanto a ti como profeta. ¿Y a dónde voy? No sé, anda donde tú quieras. No es así. Dios no es así, hermanos. Dios es el mejor administrador del universo, es el mejor gerente del universo. Y ustedes saben que un gerente y un administrador colocan a las personas de acuerdo a sus habilidades, talentos, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su nivel, lo van distribuyendo para que su empresa funcione. Igual es Dios. Dios te llama, te da un trabajo, te envía a cierto grupo de personas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Cristo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel, discúlpame. Más adelante ya pensaremos en ustedes los gentiles, pero yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Jesús sabía dónde, a quiénes tenía que predicarle, dónde tenía que predicar. Jesús se pudo haber ido a Grecia, a un montón de lugares, pero Él se circunscribió a todas las tierras de Israel nada más. Se acercó en un momento para descansar a las regiones de Tiro y de Sidón, pero ahí no fue a predicar. Aunque ahí fue casualmente donde fue, interceptado por esta mujer, ¿no? Pero él no fue a predicar, parece que fue solamente a descansar, a tomarse un tiempo de descanso, porque hasta Jesús, como hombre que era, necesitaba descansar. Pero se da cuenta, pero él sabía que había sido enviado a las ovejas perdidas. Y cuando él manda a sus discípulos, le dice, no vayáis por ciudades samaritanas ni entréis por camino de gentiles. Mira, los judíos tenían sus caminitos y los gentiles sus caminos, porque los judíos consideraban que era abominación caminar por la senda de los gentiles. Entonces ellos se iban por el costadito y iban por camino de judíos, porque para ellos es abominación hasta ahora. Dormir en cama de un gentil o caminar, ¿no? Una vez allá en Estados Unidos, en una tienda pues había un judío, ¿no? Y cuando tú querías pagar, él estaba en la caja, ¿no? Y tú querías pagar y tú le dabas la plata, ¿no? El billete, y él decía, ponlo ahí.
Y él agarraba, porque él no quería tocar la plata que todavía una cosa curiosa, ¿no? Y agarraba el billete y lo jalaba, y no sé qué haría ese judío. Pero los judíos son tremendos, ¿no? Porque ellos piensan pues que se convierten en seres inmundos si tocan algo que un gentil ha tocado. Y dicen, ese gentil habrá agarrado un muerto, habrá estado en un velorio, y dice la ley, dice pues que todo lo que toque el que está inmundo, lo hace inmundo. Entonces, si imagínate un gentil, está en un velorio, ¿no? Con un muertito, y luego ese gentil viene y te da un billete, ese billete para el judío, el billete está inmundo. Entonces el judío verdadero no los toca, porque el judío dice, pero tengo que vivir de algo. Entonces el judío decía, ponga ahí la plata, y lo jalaba con un palito, ¿no? Curioso. Son graciosos los judíos. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, Cristo le dice a los discípulos, por camino de gentiles no vayáis ni entréis en ciudades samaritanas. Se acabó. Cristo cumpliendo firmemente a dónde me ha enviado Dios. Por eso Pablo dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, el mismo que lo envió a Pedro con el objetivo y el propósito específico de ganar judíos, me envió a mí a ganar a gentiles. ¿Se da cuenta? Aunque, como hemos ya dicho, Pablo primeramente iba a los judíos. Cuando iba a una ciudad, primero visitaba la sinagoga. Una vez que ganaba judíos en la sinagoga y los discipulaba, iba a los gentiles también, ¿no? Lo cual no hacía Pedro. Pedro no iba a los gentiles, él solamente iba a los pueblos a ganar judíos. Pedro solo se metía a la sinagoga nada más. Gloria a Dios. Entonces, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, eran los tres líderes indiscutibles de la iglesia en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé, es decir, a los apóstoles Pablo y Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, luego que Pablo expone su doctrina, luego que lo conocen a Pablo de no, si él es un siervazo de Dios, no hay nada que hacer. Pablito es un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, es un cristiano genuino y la doctrina que tiene es potentísima. Pablo fue a Jerusalén más bien a edificar a Pedro, Jacobo y Juan. Fue a edificarlos, a darles doctrina, es lo que yo pienso, ¿no? Y entonces se dan la mano y dice, bueno, Pablito, ¿sabes qué? Eres un siervazo, eres un apóstol. Realmente reconocemos la unción apostólica para los gentiles. Ve, aquí vamos a estar orando por ti, ¿no? Entonces ahí Pablito es reconocido por la iglesia de Jerusalén, o sea, por esos apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Los otros no estaban, no se sabe dónde estaban los otros. Se piensa que Tomasito murió en la India, predicando en la India, y los otros apóstoles no se sabe a dónde habrán ido, solo Dios sabe a dónde han ido los otros apóstoles. Pedro, Jacobo y Juan prácticamente se quedaron en Jerusalén hasta que vino la última diáspora, que fue en el año 70 después de Cristo. Quizá Pedrito todavía estaba vivo, no se sabe, pero ahí hubo una dispersión cuando el templo de Jerusalén es destruido, ¿no? El 70 después de Cristo. Entonces vemos acá cómo pues el apóstol Pedro le da a Pablito la señal, la diestra en señal de compañerismo, reconoce su ministerio, reconoce que la doctrina de Pablo era sana doctrina, reconoce a Pablo como apóstol y reconoce en el llamado de Pablo que estaba orientado a los gentiles. Entonces reconocen que hay ahí un complemento en el llamado de ambos. Y bueno, prácticamente Pablo y Pedro ya habían sido amigos, repito, se habían encontrado 3 años después de la conversión de Pablo, pero ahora pues ya lo reconocen a Pablo como apóstol, ¿verdad? Porque ustedes saben que Pablo tuvo ¿cómo se puede decir? Un escalonamiento en su llamado. Pablo primero se convierte y predicaba, dice, con mucha vehemencia, con mucha diligencia. Pablo comienza como evangelista, luego parece que comienza a convertirse en maestro y profeta, y luego viene su llamado apostólico.
¿Por qué, hermanos, digo esto? Porque salvo los 12 apóstoles del Cordero, muy poca gente es llamada directamente como apóstol, ¿no? Una persona va creciendo. Entonces, que el apóstol es el ministerio más equipado que hay de todos. Muchos apóstoles comienzan como evangelistas, ¿no? Comienzan evangelizando su cuadra, su calle, su familia. Luego de pronto son predicadores, luego comienzan a enseñar en la iglesia, luego quizás Dios los levanta como pastores, luego quizás comienzan a profetizar y luego quizás comienzan a salir a las naciones, ya apóstoles, ya pues, ¿no? Aunque hay profetas que también viajan a las naciones, no necesariamente son apóstoles. Entonces el ascenso de Pablo es así, entonces es escalonado, ¿verdad? De evangelista pasa a maestro, a profeta. Y eso lo vemos, por ejemplo, ¿no? Cuando Pablo se convierte, Pablo comienza enseguida a predicar, ¿se acuerdan? Tratando de convencer a todos que Jesús era el Cristo. Y en la iglesia de Damasco, vemos al apóstol Pablo ya entre los profetas y maestros, ¿no? Mira, por ejemplo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había hecho Damasco, perdón, era Antioquía. Había entonces, Hechos 13:1. Miren cómo es. Pablo ya era evangelista, quizá maestro, quizá había estado pastoreando, no se sabe. Pero dice, había entonces en la iglesia, Hechos 13:1, que estaba en Antioquía profetas y maestros, profetas y maestros. Miren, Bernabé, acá Bernabé está como profeta y maestro. En antes dijimos que Bernabé era apóstol, pero acá está como profeta y maestro. Simón, el que se llamaba Níger, no es muy conocido. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo o Pablo y Bernabé estaban entre los profetas y maestros. Pablo comienza como evangelista, ahora está acá como con los profetas y maestros. Quizás Pablo había pastoreado, no lo sabemos. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Miren esto. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Entonces aquí parece que comienza ya el ministerio apostólico de Bernabé y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados, la palabra enviado es del griego apostoleados, ¿no? Ellos apostoleados por el Espíritu Santo, porque la palabra apóstol significa enviado. Ellos apostoleados, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, mire, en las sinagogas de los judíos. No se olvide que Pablo era apóstol a los gentiles, sin embargo, primero iban a la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elías el mago, pues así se traduce su nombre. Así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arriba. Y ahí comienza, ¿se da cuenta? Acá ya comienza el ministerio apostólico. Y esto es lo que Pablo dice, ¿no? Las señales de apóstol. O sea, nosotros tenemos que predicar el evangelio, pero esta es la predicación de un apóstol, ¿no? Viene un brujo, un mago llamado Bar-Jesús, que trata de blasfemar y maldecir. Y de pronto el apóstol, con esa autoridad y esa unción que tiene, le dice, tú vas a quedar ciego un tiempo.
en el nombre de Jesús, y queda ciego. Entonces el procónsul dice, creyó, ¿se da cuenta? Pablo dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Entonces Pablo acá ya comienza con el ministerio apostólico, ¿se da cuenta? Entonces Pablo tiene un ascenso de evangelista, pasa a quizás ser pastor, no lo dice la Biblia, probablemente sí. De ahí está entre los profetas y maestros de Antioquía, y de ahí ya como profeta y maestro, Pablito es enviado como apóstol, y Bernabé también estaba entre los profetas y maestros, y es enviado, apostoleado como apóstol. Entonces así comienza la carrera del apóstol Pablo, y se da cuenta, y entonces Pablito es reconocido pues ya como apóstol por el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, parece que el Espíritu Santo quería confirmar el ministerio de Pablo, quería unir a la iglesia, porque Pablo estaba predicando por su lado, Pedro por su lado, y parece que el Espíritu Santo quería que estén juntos, que sean amigos. Entonces el Espíritu Santo, por eso dice Pablo, subí según una revelación, subí a Jerusalén. O sea, el Espíritu Santo quería que Pablo hable con Pedro. Y así pues fue como Pablito fue reconocido ya como apóstol oficialmente por la iglesia de Jerusalén. Y pues el apóstol Pablo se gana una fama, ¿no? Dentro de la iglesia de Jerusalén se gana el apóstol Pablo como un hombre sabio. Eso lo vemos en 2 de Pedro. En 2 de Pedro 3.15, Pedro reconoce la sabiduría que les da al apóstol Pablo. 2 de Pedro 3.15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, Pedro parece que leía también las epístolas de Pablo. Porque en esa época no había Biblia, se pasaban entre los cristianos las epístolas, las cartas, y así se edificaban porque no había Biblia. Así que dé gracias a Dios que usted tiene la Biblia. Gloria a Dios. Digan amén los que han recibido algo en esta noche, gloria al nombre de Jesús. Estamos tratando de armar este rompecabezas que Pablo está armando, para luego darles la doctrina. Pues les está diciendo a los Gálatas, señores, yo no soy cualquier neófito de por ahí, no, yo tengo el aval del apóstol Pedro. El gran Pedro me dio la mano a mí en señal de compañerismo y me dijo, señor Pablo, vaya usted, señor apóstol, a los gentiles. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo está diciendo, yo no soy cualquier gatito techero de por ahí, no, yo soy el apóstol Pablo y tengo el espaldarazo, la aprobación, la confianza y la bendición del gran Pedro, del gran Pedrito. Así que por favor, señores de Galacia, escúchenme lo que tengo que decirles. No les estoy hablando piedra, los están engañando, les están queriendo llenar de esclavitud de la ley su cabecita. ¿Ya? Esa es la idea, es lo que Pablo está tratando de armar la idea, está tratando de esgrimir algo acá. Y eso lo vamos a ir viendo en el estudio de Gálatas. Entonces terminamos pues con esta idea de que el apóstol Pablo está argumentando la idea de que él es un apóstol con la confianza, el testimonio de los grandes de Jerusalén. No es cualquier cosa. Pablito era uno de los grandes también. Gloria al nombre de Jesús. Eso es todo por hoy, amados. Espero que Dios te haya ministrado, te haya hablado. Espero que hayas recibido una palabra fresca de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien es el Dios todopoderoso y la vida eterna. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Sí, amado Dios, te agradecemos infinitamente que nos hayas dado esta palabra. El testimonio del apóstol Pablo es grandioso, glorioso. Te agradecemos por todo lo que nos has enseñado, la luz para tu iglesia. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Y libéranos, Padre, libera a quienes necesiten ser liberados. Reprende demonios de muerte de la iglesia. En el nombre de Jesús reprende demonios de estupor. En el nombre de Jesús reprende demonios de tibieza. En el nombre de Jesucristo reprende demonios de ausentismo. En el nombre de Cristo reprende demonios, Padre, de fornicación. En el nombre de Cristo reprende demonios de avaricia.
En el nombre de Cristo reprende demonios de desánimo, desaliento de Cristo para las naciones. En el nombre de Cristo reprende demonios de ausentismo. En el nombre de Cristo reprende demonios de apostasía, Padre. Reprende a los espíritus engañadores, reprende al maligno en el nombre de Cristo resucitado. Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo nos libere. Llénanos de tu presencia y confírmanos tu misericordia. Ten piedad de nosotros. Llénanos del Espíritu Santo y fuego, revélanos la profundidad de tu amor que exceda todo conocimiento para ser llenos de la plenitud de Dios, y revélanos la esperanza a la cual nos has llamado, las riquezas de la gloria y tu herencia de los santos y la supereminente grandeza de tu poder. Y tú dijiste, en aquel día conoceréis que yo estoy en vosotros, que yo estoy en vosotros, vosotros en mí, y que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Padre, queremos conocer que tú estás en el Padre y nosotros en ti y tú en nosotros. Revélanos eso, Cristo. Revélanos por tu Espíritu Santo y guíanos. Guíanos para tomar decisiones. Guíanos en el camino o guíanos según revelaciones. Gracias, Padre. Y quienes tengan que ser apóstoles, levántalos. Quienes tengan que ser profetas, levántalos. Quienes tengan que ser evangelistas, levántanos. Quienes tengan que ser maestros y pastores, levántalos. Levanta a tu pueblo, levanta, danos ojos para ver y a resplandecer sobre nosotros la luz de tu rostro. Te damos mil gracias, Señor Jesús, te bendecimos y te engrandecemos en el santo nombre de Cristo resucitado. Y todos decimos amén y amén. Amén, amados. Entonces, que Dios les bendiga. Este domingo honren a Dios con su puntualidad. El culto comienza a 10:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. No dejen de asistir este domingo. La gracia y el amor de Dios con todos ustedes. Domingo 9, pollada. Y el domingo 9 de marzo hay una pollada. ¿Cuánto está? 16. 16 soles, ¿ya? Vamos a Se colaborar. inscriban con Rosana. Inscríbese con Rosanita, domingo 9 a 16 soles la pollada. Inscríbese con Rosanita. Hágalo con amor para la obra de Dios. La obra de Dios requiere finanzas y las ovejitas son las que proveen a su iglesia local. ¿Ya? Cuídense mucho. Dios les bendiga.